¿Cómo les va? Bueno, esta es mi primera clase. Eh, el tema, en algún sentido, es una eh, continuación natural, de algún modo un cierre, y en otro sentido también una actualización de los temas que vino tratando Rodrigo en sus últimos videos. Básicamente lo que voy a hacer es el comentario de un texto, les voy a leer algunos pequeños trozos también, de un pensador francés, contemporáneo de Foucault, amigo también, Gilles Deleuze, un texto de 1990 que se llamó Postscriptum a las sociedades de control. Y lo voy a ir mechando y luego comentaré un poquitito más otro texto o algunas ideas aisladas de un pensador surcoreano que trabaja en realidad en Berlín, en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, que está un poquitito de moda en los últimos 10 años y que sigue una línea de trabajo que se preocupa justamente por los temas Foucaultianos y por este tema deleuziano, de el control. En realidad, cuando Deleuze publicó este pequeño artículo, que es un artículo de divulgación, un artículo, digamos, au grand public, digamos, ¿no? Como para todo el mundo, porque no tiene quizás el rigor de un tradicional texto deleuziano, aunque sí algunas ideas muy sugestivas, algunas también enigmáticas. No era en ese momento una novedad, si bien causó un cierto impacto y luego fue por muchos filósofos desarrollado durante toda la última década del siglo XX. De hecho, el importantísimo libro Imperio del filósofo italiano Toni Negri y del inglés Michael Hart eh, fue un trabajo fundado en justamente esta idea de sociedades de control que reemplazaban o sucedían a las sociedades disciplinarias tal como Foucault las había comentado. El mismo Deleuze ya había mencionado este término en una conferencia en 1987, posterior a la muerte de Foucault, ¿no? Y más de una vez él dijo que Foucault sabía perfectamente que las sociedades disciplinarias no eran eternas y que aquello en lo que estábamos viviendo ya no se adecuaba exactamente a lo tan minuciosamente descrito por él, ¿no? En esa conferencia Deleuze decía una frase muy sencilla que va a ser casi, digamos, el hilo conductor de esta pequeña charla, que es: la información es justamente el sistema de control. La información es exactamente eso, el sistema de control, ¿no es cierto? Bien, vayamos entonces al contenido de ese texto de Deleuze de 1990, el postscriptum. Allí lo que dice es: bien, la sociedad disciplinaria, tal como la describió Foucault, ya no está vigente. Llegó hasta la posguerra, hasta el final de la Segunda Guerra. ¿Cómo se caracterizaba? Por la organización de los diferentes espacios de encierro. Esta es nuestra referencia fundamental, ¿no? Porque nosotros trabajamos con poder y con espacios, con sabidurías acerca de los espacios. Organización de los espacios de encierro. Presten atención, ni siquiera la creación de los espacios de encierro, que en cierto sentido eran subsistentes, ¿no? Sino la organización. Los distintos espacios de encierro eran variables completamente independientes que, si bien podrían ser identificadas por un mismo lenguaje analógico entre ellas, operaban en ámbitos distintos: la familia, la escuela, el cuartel, la fábrica, alternativamente el hospital, la prisión, que es justamente de un modo analógico
el modelo eminente de los espacios de internación, de los espacios cerrados. Nuestra vida estaba dividida en etapas que consistían en entrar y salir de esos espacios. Siempre empezábamos de cero. Comenzábamos, terminábamos y a otro lugar de encierro. Esos lugares de encierro, dice Deleuze, están en crisis. No paramos de hablar, dice en este texto de los 90, les recuerdo, no paramos de hablar de la crisis de la familia, la crisis de las escuelas, las crisis de las fábricas. Pero solamente lo que estamos haciendo es acompañando su agonía. Todos sabemos, dice Deleuze, que todos esos espacios están muertos, ya no sirven, ya no sirven. Nos estamos distrayendo mientras se instalan nuevas fuerzas. A esas nuevas fuerzas él las va a llamar la sociedad de control. Son fuerzas, mecanismos de control más flexibles, más sutiles, más difundidos en la mente y en el cuerpo de los hombres, ¿no? Es interesante la palabra difundidos, que no la usa Deleuze en el texto, sino que la usa Toni Negri y Hart en Imperio, definiendo las sociedades de control, mucho después de este texto de Deleuze, porque difundir de algún modo, ¿no es cierto?, es esparcir, diseminar, distribuir, ¿no? El control, al estar difundido, está como en todos lados, se ha abierto justamente, ha abandonado los espacios de control, algo que Foucault también llegó a describir bastante bien, ese abandono del control, esa diseminación del control. Pero por otro lado también, la palabra difundido da lugar a la difusión en el sentido de lo difuso, aquello que no es materialmente o fácilmente discernible, aquello que está en todos lados, pero sin embargo al mismo tiempo se disimula de algún modo, ¿no? Esta es otra línea que nos permite comprender el paso de un modelo de sociedad controladora a otra, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál era, dice Deleuze, el proyecto ideal de los espacios de encierro en la sociedad disciplinaria, ¿no? Eso donde entrábamos en uno, salíamos, pasábamos a otro, etc. Era manifiesto fundamentalmente en la fábrica la concentración, ordenar en el tiempo, distribuir en el espacio, que la suma de los elementos sea superior, perdón, quiero decir que el resultado de esa concentración sea superior a la mera suma de esos elementos. ¿Mm? Bien, ese esquema ya no sirve. No sirve, como veremos brevemente, porque ha cambiado el sistema capitalista de producción. Ya no se producen bienes, o se los ha abandonado a otros lugares del mundo, al tercer mundo, fundamentalmente, sino que lo que se produce ahora son inmaterialidades, servicios. Las empresas están pensando en colocar sus productos más que en mejorarlos, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos en un momentito. Entonces, qué es aquí lo que ha cambiado? Ahora, el modelo de la fábrica ha sido reemplazado por algo que no tiene su materialidad. La fábrica ha sido reemplazada por la empresa. La empresa es un alma, es un gas, dice Deleuze. Y aquellos que están en la empresa no son esos cuerpos materiales que la disciplina sometía dentro del ámbito de la fábrica, aquellos cuerpos que remitían a la autoridad personificada en el patrón, en el dueño o en el capataz de la fábrica y que respondían a ese dominio, sino que ahora el individuo forma parte de esa alma
que es la empresa, y la empresa genera en los individuos, disolviendo esa característica física de masa, genera en los individuos una emulación sana que produce una rivalidad inexplicable entre ellos. Y no solo entre ellos, sino del individuo consigo mismo. Foucault dice, Deleuze dice, en la empresa los individuos se transforman en dividuos, es decir, son dobles, están en una lucha interna consigo mismos. Veremos cómo esta cuestión de transformarse en individuos, una palabra rara, un neologismo, la utiliza bien Byung-Chul Han en su texto o en su perspectiva, ¿no es cierto? Bien, esto que están haciendo y que Deleuze llama las sociedades de control, reemplazan entonces el carácter material de la fábrica por este carácter inmaterial de la empresa. Esto también neutraliza de algún modo la resistencia habitual a los mecanismos de control que nace en las disciplinas. Por ejemplo, la agrupación de los obreros en sindicatos. Los sindicatos trabajan con la idea de el número y la masa. ¿Cómo se resistirá ahora estos nuevos mecanismos de control que están alumbrando? Bien, ¿en qué consiste esta crisis generalizada de los lugares de encierro? En que ya no pasamos de una cosa a otra, no arrancamos siempre de cero, sino que no terminamos nada. Nuestra vida no tiene etapas, sino que es un continuo, un continuo. Ese continuo, Foucault lo relaciona también con la educación. La escuela ha perdido vigencia y ahora es reemplazada por algo que en la empresa es tradicional, la formación permanente. El examen ha desaparecido. No somos controlados en el modo de la examinación, sino que somos continuamente perseguidos por esta sensación de necesidad de crecer continuamente, formarnos continuamente. La formación permanente. Es decir, las disciplinas funcionaban a largo plazo, pero creando costumbres, hábitos, comportamientos, ¿no? Y necesitaban de esa diacronía, de ese paso del tiempo para generarlos, para forjarnos. Ahora los controles son ultra rápidos, son a cielo abierto, por decirlo de ese modo. No necesitan del lugar de encierro y operan en tiempo real, en tiempo real. Siempre dentro de la empresa estamos alertas por los diferentes y sutiles mecanismos de control que nos persiguen. Esa sensación de la formación permanente es la sensación de que nunca cerramos, nunca llegamos, nunca terminamos nada. Foucault compara este cambio utilizando una referencia al libro El proceso de Kafka. El personaje del proceso continuamente se somete a sobreseimientos aparentes, como si ya estuviera su culpa perdonada judicialmente y de repente aparece otra causa o otro modo de su culpabilidad. Esto es lo propio de la disciplina, dice Foucault. Siempre terminábamos algo y cuando creíamos que ya estaba cerrado aparecía otro internado, otro espacio de dominación. Aquí, en la sociedad de control, estamos sometidos a la figura de una morosidad ilimitada. Siempre, siempre tenemos una deuda por delante. En algún momento dirá de este texto, antes éramos los encerrados, ahora somos los endeudados. Este sistema
esta mutación o esta transformación del capitalismo nos ha llevado a modificar nuestra vida de tal modo que ya no necesitamos para ser dominados de los distintos ámbitos de encierro, sino que el control se ejerce de un modo muy sutil sobre nosotros. Bien, entonces, quiero decir, a ver, la disciplina operaba de un modo, en el modo de la negación, nos limitaba la libertad, nos decía qué hacer. La disciplina establecía un deber. Ahora los mecanismos de control, por el contrario, nos van a estimular. Son en cierto sentido amables y permisivos, como lo dirá Byung-Chul Han en sus textos, ¿no? Somos invitados a entregarnos voluntariamente al control, mientras la disciplina nos establecía, ¿no?, un límite, un límite. Bien, es decir, a ver qué puedo redondear con esto. La, Estoy mirando mi guía. En esta modificación, transformación del capitalismo, como les decía, el capitalismo ha dejado de ser productor de bienes y ahora es productor de cosas inmateriales, fundamentalmente servicios, ¿no? Este modo diferente de la producción capitalista, de un modo enigmático y complejo, para mi gusto, Deleuze lo presenta con dos figuras que tienen que ver con la biología y que tienen que ver también con el espacio. Deleuze dice, hemos pasado de el topo a la serpiente. El topo es el animal de las disciplinas y de los encierros. La serpiente es el animal del control, el animal del espacio abierto. Me interesan estas figuras, como digo, en cierto sentido nada más, son un poco enigmáticas, porque tienen una referencia biológica, los animalitos, pero también una referencia espacial muy determinada, porque el topo de algún modo trabaja en la profundidad, pero la profundidad está caracterizada por ser justamente como los lugares de encierro. El topo es el trabajador de los túneles, que son lugares predeterminados, lugares donde la circulación está preestablecida, donde hay reglas, donde la circulación no es justamente libre. El topo además acumula materialmente dentro de sus túneles. La serpiente, en cambio, se abre a un espacio que ella misma determina con sus movimientos, con sus ondulaciones. Es decir, la serpiente crea su propio espacio en la medida en que se mueve, en el movimiento. El movimiento del topo estaba determinado por un espacio que lo envolvía, que lo encerraba, un internado. La serpiente no. Se abre algo que ya no tiene paredes, que ya no tiene límites y que su propio movimiento va estableciendo esas coordenadas. Leo brevemente algo que dice Byung-Chul, que refuerza esto que yo estoy diciendo, ¿no? El filósofo surcoreano. Dice, en lugar del topo surge la serpiente. Este es el animal de las sociedades del control neoliberal que sucede a la sociedad disciplinaria, ¿no? A diferencia del topo, la serpiente no se mueve en espacios cerrados. El topo es un trabajador, como yo decía hace un rato. La serpiente, por el contrario, delimita el espacio a partir de su movimiento.
La serpiente, dice Byung-Chul, es un empresario. Ven cómo está jugando con esta idea de Deleuze, de el topo es el trabajador de la fábrica, ¿no? La serpiente es un empresario. Pero no solo es el dueño de la empresa, sino que es un empresario en el sentido de todos aquellos que componen el alma que llamamos empresa. Es decir, el individuo se ha transformado en un empresario de sí mismo, ¿no? Mientras antes tenía la referencia a una autoridad física real, ¿no? No solo en la fábrica, también en los otros medios de encierro, ¿no es cierto? En el hospital, el director del hospital, el médico; en la escuela, la maestra o el profesor o el director de la escuela. Ese lugar de la autoridad es el que de algún modo ha desaparecido, junto con el carácter cerrado del ámbito donde la dominación se produce. Ahora ese lugar se ha difundido, es difuso, ¿no? Sigo con la cita de Byung-Chul. Dice, es el animal del régimen neoliberal, la serpiente. El topo se mueve en espacios preconstruidos y se somete con ello a limitaciones espaciales. Es un sujeto sometido de la disciplina. La serpiente es un proyecto, en la medida en que genera el espacio a partir de su movimiento. Como veremos en un momento, este carácter de el sometimiento o el sujeto en tanto sometido de la sociedad disciplinaria es opuesto por Han a este carácter de proyecto libre que tiene el individuo en las sociedades de control. Ese individuo que de algún modo se cree libre, pero a través de su libertad justamente va a ser sometido. Sigamos un segundo entonces con el texto de Deleuze. Pero me interesa especialmente este tema del topo y la serpiente porque de algún modo refieren a ciertas características espaciales que fueron definidas por Deleuze junto con Guattari en un libro archifamoso de unas décadas atrás, de los 90, que se llamó Mil Mesetas, ¿no? Donde teorizan de un modo bastante delirante, para mi gusto, entre la posibilidad de un espacio que ellos llaman liso y un espacio que llaman estriado. El espacio estriado, el espacio donde el Estado ha impuesto su poder, ha impuesto sus pautas, sus formas, sus límites. Es el espacio del sedentario, el espacio de aquel que siempre recorre los mismos caminos, que siempre tiene ya las trazas de su recorrido y de su circulación preestablecidas. El espacio liso, en cambio, es el espacio del nómada, el espacio de aquel que circula creando el camino con su propio movimiento. Fíjense, ¿no? Como con la idea de la serpiente. El nómada es el que siempre camina y tiene un rumbo que no tiene una meta. Es decir, la meta es simplemente aquello que se alcanza para seguir adelante. Son, como diríamos, los oasis en el camino, los puntos de encuentro, pero que solo tienen referencia como justamente eh, entre, ¿no? Entre lugares que son entre un camino, ¿no? El mismo camino es lo determinante para el nómada, no los lugares, las metas a donde tiene que llegar. El lugar a donde llega es el lugar de donde va a partir y donde se va a distanciar, ¿no? En ese sentido son parecidos estos conceptos, aunque no exactamente equivalentes, creo yo. Bien, continúo. Bien, aquí justamente en estos animales podríamos encontrar el carácter de lo problemático de el topo justamente para estas nuevas condiciones de
el sistema capitalista, lo que Byung-Chul va a ser llamado, no en Deleuze, el sistema de producción neoliberal o directamente el neoliberalismo. Ya sabemos hoy que la palabra neoliberalismo o el adjetivo neoliberal es tan difícil de definir y está utilizado ha sido utilizado por tan diversas perspectivas que no nos vamos a meter en él, simplemente él lo utiliza, ¿no es cierto? La limitación del topo justamente consiste en que la producción necesita, la nueva producción capitalista necesita de la apertura de la inmaterialidad. Necesita justamente de romper los espacios cerrados para permitir una circulación mayor, una comunicación mayor, una aceleración en la circulación de los bienes inmateriales. Entonces, dice Byung-Chul, para cerrar esto, el tránsito del topo a la serpiente, del sujeto al proyecto, no es una irrupción hacia una forma totalmente diferente, ¿no? Él dice, es una mutación del capitalismo, es en realidad una agudización del capitalismo, ¿no es cierto? Bien, volvamos al texto de Deleuze. La disciplina necesita tiempo, es de larga duración, limitada, infinita, discontinua, porque entramos en un lugar y pasamos a otro. El control es inmediato, rotación rápida, corto plazo. Nos persigue en todos lados y en tiempo real. Claro, las preguntas finales del texto de Deleuze son, ¿están apuntando ya en la actualidad? Recordemos un texto del 90, lo digo por última vez. Los mecanismos de resistencia a estos nuevos modos de control. ¿Podrán, él se pregunta en ese texto, los sindicatos adecuarse a ser la institución o el modo de resistencia para el mecanismo de dominación de las empresas, donde ya la dominación se da en el individuo mismo, podemos decir? Allí es donde dice, el hombre ya no es el encerrado, el hombre es el endeudado, ¿no es cierto? Dice también, bien, ya sabemos que el régimen capitalista ha condenado a la pobreza y a la marginalidad a más de los 2/3 de la humanidad. Un problema que va a tener, obviamente, el sistema de control es qué hacer con las migraciones desmesuradas, qué hacer con la explosión futura de los guetos, se plantea Deleuze. Porque los 2/3 de la humanidad condenados a la marginalidad y a la pobreza son muchos, ¿no?, para ser encerrados en un mecanismo de disciplina. Son también demasiado pobres para ser endeudados en el nuevo mecanismo de control, ¿no es cierto? Apuntan ya, se pregunta, los medios, ¿no?, novedosos de resistencia. Deleuze dice, y esto es algo interesante, que lo sorprende el hecho de que los jóvenes continuamente están pidiendo, eh, dice, cursos, nueva educación, estímulos, ¿no es cierto? Más formación permanente, están ansiosos por eso, ¿no? Él dice, están ansiosos por, diríamos nosotros, por ser motivados, ¿no? Parece que se sorprende por eso. En realidad, esto es otro síntoma de que lo que ha desaparecido justamente es esa figura central de la autoridad, ¿no? Esto que es una aparente nueva libertad en la desaparición de la disciplina y de los moldes rígidos, podríamos pensar, un abandono, una sensación de abandono de la juventud. Es decir, requieren esa motivación
porque en cierto sentido han sido abandonados por la disciplina, ¿no es cierto? Bien, eso es más o menos el esquema del texto de Leuciano. Obviamente hoy se los voy a, junto con este video, se los voy a adjuntar, ¿no? Para que ustedes lo tengan y lo puedan leer si les interesa en algún momento. Vayamos ahora un poco a algunos de los textos de Byung-Chul Han, el, ¿cómo se llama? El filósofo eh, surcoreano, norcoreano iba a decir, pero no, es un filósofo del liberalismo, por eso es Corea del Sur. Miraba el tiempo, pero creo que venimos bien. Me voy a referir a algunos aspectos de un textito muy breve. Casi todos los textos de Byung-Chul son breves. Hay un montón de libros, de los últimos 10, 11 o más años, al que lleva por título Psicopolítica, que no es un invento, un neologismo de este filósofo, ¿no? Es un texto, es un nombre utilizado ya por otros autores antes, pero él lo ha popularizado, digamos, quizá de un modo juguetón. ¿Qué es lo que dice de un modo general, la tesis general de Byung-Chul? Que es, sin duda, un seguidor de esta línea de pensamiento que se abre con el postscriptum a las sociedades de control que acabamos de comentar. ¿Qué es lo característico de este nuevo modo del capitalismo que él llama neoliberalismo? Lo característico es que puede explotar la libertad. Es decir, que en esta apertura, en esta ruptura de los moldes disciplinarios, que acabamos de algún modo de seguir a través de Deleuze, la libertad que aparentemente surge es utilizada para someternos. Es decir, que la libertad se transforma en aquello que es su contrario. La libertad se vuelve de algún modo coacción. Coacción. ¿eh? Es decir, al dejar de ser un sujeto sometido por la disciplina, nos transformamos, como veíamos en el caso de la serpiente, en un proyecto abierto. ¿no? Y en ese proyecto abierto, nuestra libertad se transforma en aquello mismo que nos domina. ¿Por qué? ¿Cuál es la cara o el modo de esa coacción? El rendimiento, la optimización. Dentro, podríamos decir, volviendo a Deleuze, dentro de la empresa, el rendimiento, ese deseo de ser óptimos, de volvernos cada vez mejores, nos encadena, nos encadena. Ahora, dice Byung-Chul Han, el deber es limitado, nos limita, pero es limitado. En cambio, el poder hacer, el proyecto, no tiene límites, no tiene límites. Y por eso la coacción a través de nuestra libertad es mayor. No tiene antecedentes. No tiene antecedentes porque funciona directamente sobre nuestra voluntad libre. Esa coacción que nos propone someternos a la condena, podemos decir, o al dominio del rendimiento, apunta justamente a nuestra voluntad libre, no a nuestra negatividad, no a aquello que limita nuestra voluntad. El poder hacer es ilimitado, el deber es limitado. Bien, entonces, en ese sentido, el individuo en la empresa se transforma en un esclavo de su propia libertad. Y es un esclavo absoluto porque ya no tiene amo, dice Byung-Chul. El amo es el mismo, es el mismo. Ya el trabajo en ese sentido no lo libera,
como en la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, o para volver un segundo las tenebrosas puertas de Birkenau, donde decía el trabajo libera. El trabajo no lo libera al hombre, ¿no?, al individuo que se ha vuelto empresario de sí mismo. Es su propio esclavo, su propio esclavo. Y el trabajo es aquello justamente que lo esclaviza, ¿no? El sujeto neoliberal, un poco como empresario de sí mismo, no puede establecer con los otros una relación de amistad, porque todas las relaciones tienen una finalidad. No hay ninguna relación, al considerarse su propio empresario, el empresario de sí mismo, no hay ninguna relación que no esté dirigida hacia un fin. Y por lo tanto, la posibilidad de la amistad, y en ese sentido la posibilidad de una verdadera libertad, en el sentido que consideremos que la libertad solo puede ser obtenida en una comunidad de amigos o en una comunidad donde la libertad sea mutua, no existe, no existe. No hay posibilidades de una verdadera libertad. En ese sentido, dice Byung-Chul, el neoliberalismo es eficiente y es inteligente en explotar la propia libertad. El liberalismo no deja de eh, estimular aquellos ámbitos de la práctica cotidiana que nosotros consideramos los más libres. Las emociones, el juego, la comunicación, ¿eh?, en general. La comunicación en general. Es decir, allí es donde el neoliberalismo, estimulando la libertad en esos aspectos, genera justamente nuestra cárcel o nuestro dominio sin que lo veamos, sin que lo veamos. Entonces, la pregunta es, bien, para él en un aspecto, ¿cuál es el instrumento de esa dominación? ¿Cuál es el instrumento de esa dominación? Aquí aparece para nosotros una nueva referencia al texto de Deleuze que yo he dejado pasar. Deleuze relaciona la sociedad de soberanía, anteriores a la sociedad disciplinaria, luego la sociedad disciplinaria y luego la sociedad de control, con distintos tipos de máquinas. No me voy a demorar en eso, pero sí claramente para Deleuze, la tecnología, ¿no?, las maquinarias, digamos, que corresponden a la sociedad de control son las maquinarias de la información, el sistema digital, básicamente, la informática. Bien, pues bien, para Byung-Chul justamente la posibilidad de esa explotación es el control digital. Al principio, dice, se celebró, ¿no?, la red digital como un medio de libertad ilimitada. Pero recuerda en el texto el primer eslogan de la campaña, dice, de Microsoft, ¿no?, que decía, Where you want to go today, ¿no?, ¿a dónde querés ir hoy? Proponiendo una movilidad ilimitada, ¿no?, tipo trasladate, el mundo es tuyo. Hoy, dice Byung-Chul, eso se ha vuelto una ilusión, una ilusión. Leo, la euforia inicial se muestra hoy como una ilusión. La libertad y la comunicación ilimitadas se convierten en control y vigilancia totales. Nos hemos liberado del panóptico benthamiano, pero ahora nos metemos en un nuevo panóptico, peor. El panóptico benthamiano, que también describió Foucault y Rodrigo, aislaba a los individuos y les impedía la comunicación entre ellos.
Este nuevo panóptico digital, por el contrario, estimula la comunicación, nos llama a comunicarnos, a entregarnos. Y en ese entregarnos, dice Byung-Chul, nos desnudamos, nos desinteriorizamos, una palabra, ¿no? Pero así la han traducido, nos desinteriorizamos voluntariamente, voluntariamente. En este panóptico la comunicación se vuelve nuestro modo de entrega. Aquello que era negado en la disciplina, aquello que era limitado, ahora se promueve. Comunicación ilimitada. La gente se desnuda voluntariamente y en esta desnudez justamente entrega, entrega todo, ¿no? Es decir, se hace un uso intensivo, desmesurado de la libertad. Este control se va a producir justamente por este exceso. Hay un exceso de comunicación, un exceso de exteriorización. Y, por supuesto, se va volviendo una necesidad interna el hecho de comunicarse, de desinteriorizarse, etc. Aquí Byung-Chul introduce uno de sus conceptos claves que trabajó en un libro anterior, y es el concepto de transparencia. Él dice, la transparencia, este deseo, esta necesidad de transparencia, es un dispositivo neoliberal. Nos advierte, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando todo se vuelve hacia el exterior, cuando todo se vuelve claro, cuando todo se desenvuelve, se vuelve justamente información. Y la información no tiene interioridad. La información justamente no tiene secreto. La información tampoco tiene contexto. Circula sin contexto. Volvamos, recuerdan aquella primera frase de Deleuze antes del postscriptum, ¿no? La información es exactamente, justamente, el sistema de control. Byung-Chul dice, al volver todo hacia el exterior, todo se convierte en información, porque, como les decía, ¿no? La interioridad es lo que puede frenar la circulación, es el obstáculo, el secreto, el otro, la diversidad, pero no. Al todo volverse transparente, lo que hace es incrementar, acelerar el flujo de los movimientos, de la circulación, esencialmente de la comunicación. Es decir, todo se vuelve comunicable, todo se vuelve información, todo se vuelve eh, veloz información y comunicación. Bien, esto para Byung-Chul es el secreto justamente de la producción neoliberal. En la medida en que todo se vuelve información y todo puede ser aceleradamente comunicado, en la medida en que ese es el secreto del crecimiento, es el secreto de la producción, esa aceleración. Entonces, se trata justamente con este dispositivo de transparencia de eliminar todo lo extraño, de eliminar todo lo otro, de eliminar todo aquello que puede de algún modo, toda negatividad que puede bloquear la aceleración de la información. En ese sentido también la disciplina era un obstáculo para lo que hoy llamamos la globalización. Esa comunicación y circulación de información global, universal. En ese proceso, entonces, dice Byung-Chul, se genera un recurso de control extraño, que es lo que él llama la conformidad. En la medida en que la transparencia tiende a, digamos, reprimir o eliminar las desviaciones,
lo incorrecto, digamos. ¿Mm? En la medida en que todos nos integramos en esa red comunicativa, lo otro, lo desviado, incluso lo diverso, lo distinto, es de algún modo allanado, conformado, con cierta coincidencia que lo vuelve consumible, ¿no? Comunicable y consumible son eh, sinónimos en cierto sentido, sinónimos en cierto sentido. A través entonces, dice Byung-Chul, del dispositivo de transparencia y la circulación acelerada de la información, el ciudadano se vuelve consumidor, consumidor. Ya no es un individuo activo en la vida política, tampoco lo desea ser. Y de allí que, correlativamente, los políticos se transforman en proveedores de ese consumo. Y dentro de esa relación del consumidor pasivo y del político proveedor, la política se transforma simplemente en un espectáculo, algo meramente para consumir. Por eso él piensa que justamente todo el reclamo al mundo político de la transparencia no es en realidad un reclamo de transparencia en cuanto a la gestión efectiva del Estado, de las instituciones, sino que es un reclamo de transparencia frente a aquello que se nos propone, ¿no? Y que en el fondo lo que hay detrás del reclamo de transparencia, esto es muy particular para pensar, digamos, para desarrollar la idea más pormenorizadamente, dentro de ese reclamo lo que hay en el fondo es la búsqueda de producir escándalos, es decir, espectáculos, espectáculos que nos golpeen, es para el show, ¿no? Pero bueno, es una idea muy, muy particular, ¿no? Bien, en este sentido, en que las sociedades democráticas se vuelven, como digo, como una especie de sociedades de espectadores, y en esta entrega continua y voluntaria de información para nuestro propio control, que produce en esta desinteriorización que nos proponen las redes, Chul dice, ha quedado completamente obsoletos ciertos paradigmas, ¿no? Lo que en los 80 se llamaba la autodeterminación informativa, sobre todo en Alemania, donde él vive, que es aquella posibilidad que todo ciudadano o ciudadana tienen de saber qué se sabe de él y saber de qué modo se ha conseguido ese saber y cuándo. Eso ahora se ha quedado atrás. Es una sociedad donde se pensaba que el Estado podía utilizar esa información que tenía acerca de uno para cierto mecanismo de dominación, pero ahora no es así. Nosotros entregamos muchísima más información que aquella requerida, por decir así, por los mecanismos profesionales del espionaje, ¿no? O de la información estatal. Lo que ha quedado completamente obsoleto es el concepto de protección de datos, el concepto de protección de datos. ¿Eh? Estamos entrando, dice él, en la época de la psicopolítica digital y el instrumento de control de la psicopolítica digital es el Big Data, la información, la información. Como aparecía en el texto de Deleuze. ¿Por qué el Big Data nos deja de considerar individuos y nos transforma en cosas? Porque es una información de tipo prescriptivo. Si bien nuestra libertad parece abrirse, sin embargo la información
que otorgamos a través de ese desenvolvimiento de nuestra libertad, ofrece sobre esa libertad prescripciones, anticipaciones. Podemos ser anticipados. Nuestra acción libre puede ser predeterminada. Los Big Data, dice Byung-Chul, operan aún en un nivel prereflexivo de nuestras decisiones. Se nos anticipan, nos proponen cosas que ni siquiera estaban todavía pasando por nuestra mente en un sentido completamente consciente, ¿no? Él dice, quizá hasta puedan determinar nuestra inconsciencia, ¿no? Determinar es anticipar nuestra inconsciencia, ¿no? Y en ese sentido dice, el Big Data es un instrumento psicopolítico muy eficiente, porque permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica propia de la sociedad, de la circulación de la información, de la sociedad de la comunicación. Es lo que brinda justamente un conocimiento íntimo de esa dinámica. Se trata, dice él, de un conocimiento de dominación que permite intervenir en la psique. Por eso, este mecanismo psicopolítico de determinación. Y en un nivel, insisto, prereflexivo de la psiquis, ¿no? Dice, bueno, la apertura al futuro es constitutiva de la libertad humana, de la libertad de acción, ¿no? En la medida en que el Big Data puede hacer pronósticos sobre el comportamiento, nosotros nos hemos transformado en cosas. Las cosas son prescriptibles, digamos, ¿no? Predecibles, perdón. La libertad no, pero la libertad en este sentido nos transforma, el Big Data y los datos que nosotros mismos libremente y espontáneamente otorgamos nos transforma en cosas, ¿no? Por eso terminará diciendo, el Big Data anuncia el fin de la persona y el fin de la voluntad y el fin de la voluntad libre, ¿no es cierto? Este tema, el tema de del control digital y de la imposición de la digitalidad en nuestra vida, determina, por ejemplo, las ideas que Byung-Chul ha puesto de manifiesto desde el comienzo de la pandemia en Asia y en Europa, ¿no? En un textito que también les voy a pasar, que seguro quizás muchos de ustedes lo tengan, es un texto del 22 de marzo en el diario El País, que apareció en castellano. Él dice, además de muchas cosas, dice, Europa fracasó, Asia no. Dice, Asia con su ideal autoritario, dependiendo del confucianismo, la obediencia, el sometimiento habitual de todos sus individuos, acata, no pone problemas, no hay obstáculos, no hay ninguna resistencia para el control digital, ni para las cámaras, ni para los celulares, ¿no? Se someten confiadamente al mundo digital. Los embriaga, dice Byung-Chul, el mundo digital, a los asiáticos, no solo a los países comunistas como China, también a Corea del Sur, ¿no? La que él es de sus paisanos, ¿no? Los embriaga el control digital. Y en ese sentido triunfan con esa posibilidad frente a la pandemia. Europa no. Europa dice está en un paradigma antiguo, ya obsoleto. Se mueve en una dimensión ambigua, porque por supuesto que no está diciendo que Europa debería de repente transformarse en China o en Corea del Sur y poner a todos bajo el control digital, ¿no? Si bien dice que eso es posible que ocurra en el futuro. De hecho, yo también se los voy a pasar, los textos de Giorgio Agamben en
En Italia, cuando comenzó la pandemia, justamente, ¿qué hace Agamben? Inmediatamente decir, no es para tanto. Lo que está buscando el Estado justamente es establecer situaciones de excepción. Y esas situaciones de excepción van a sobrevivir a la pandemia. Estamos entrando justamente en un modo de control biopolítico. Pero Byung-Chul dice, Europa está fracasando en esto, justamente porque está con un paradigma atrasado, está todavía en la época de la protección de datos, ¿no? Insisto, no es que está proponiendo que tiene que pasar Europa al control digital, lo anuncia justamente como un peligro a futuro, que Europa compre China, digamos, ¿no? Compre los sistemas de vigilancia asiáticos. Pero ¿qué dice? Que el desmesurado para él temor que ha producido la aparición del virus es porque justamente la virtualidad o la digitalización general de la vida lleva a una apatía frente a la realidad, llega a ir perdiendo el sentido de realidad, porque la digitalización lleva a esta desmesurada y excesiva libertad que no se encuentra en el mundo digital, con límites, con negaciones. Y la realidad se define fundamentalmente por la resistencia que opone a nuestros deseos, por ser muchas veces una negación de nuestros deseos. Y en ese sentido, la positividad de la experiencia digital, la positividad de esa afirmación continua, de esa aparente libertad, ha hecho que choquemos de frente contra la realidad. El virus es real, el virus es real. Y entonces, frente a esa apatía de la realidad que genera la aparición del virus, pánico, pánico, ¿no? Da otras razones para eso en las que no quiero entrar porque ya mi charla es un poco prolongada, ¿no? Pero esa es una de las causas que da sobre esto. Es interesante ese texto, se los voy a pasar también. Por último, simplemente, ¿cuánto llegamos ya de charla? Casi una hora, me parece suficiente. Los voy a cerrar con un textito de Byung-Chul Han, un texto justamente de psicopolítica, no porque sea el mejor, sino para que perciban, por si les interesa, el modo de escribir. Es un modo sintético, a veces un poquitito demasiado cifrado, ¿no? Uno se puede encontrar con obstáculos de comprensión, pero me parece un buen cierre para esta charla, leerles este pequeñísimo texto. Creo que no me va a llevar más de cuatro minutos, ¿no? Es un capitulito que se llama Poder Inteligente. Poder Inteligente. En realidad, la palabra inteligente para aquí es smart, smart, ¿no? Porque en el capítulo anterior justamente Byung-Chul ha dicho que todos los sistemas de dominación se caracterizan por tener o encarnarse en un objeto que ejerce, digamos, de instrumento de algún modo de la continuidad de esa dominación. Y ese objeto para él, en esta cultura de control digital, es el teléfono móvil, el teléfono inteligente, el smartphone, ¿no? Y él lo compara con el rosario en, en el medievo religioso, ¿no? Dice, el teléfono, el smartphone actualmente es nuestro confesionario móvil, nuestro confesionario móvil, ¿no? Es el que nos permite una continua confesión, como cuando hablamos a través del rosario, ¿no? En una conducta de recogimiento religioso,
Por eso el título, El poder inteligente. Dice así, el poder tiene formas muy diferentes de manifestación. Voy a leer un poco mejor. La más indirecta e inmediata se exterioriza como negación de la libertad. Sociedad disciplinaria. Esta capacita a los poderosos a imponer su voluntad también por medio de la violencia contra la voluntad de los sometidos al poder. El poder no se limita, mejor me lo saco, el poder no se limita, no obstante, a quebrar la resistencia y a forzar a la obediencia. No tiene que adquirir necesariamente la forma de una coacción. El poder que depende de la violencia no representa el poder supremo. El solo hecho de que una voluntad surja y se oponga al poderoso da testimonio de la debilidad de su poder. El poder está precisamente allí donde no es tematizado. Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa. El poder sucede sin que remita a sí mismo de forma ruidosa. Ven cómo está acompañando esta idea de ese poder difuso que es el más fuerte. El poder, sin duda, puede exteriorizarse como violencia y como represión, pero no descansa en ella. No es necesariamente excluyente, prohibitorio o censurador, y no se opone a la libertad. Incluso puede hacer uso de ella. Ven cómo está resumiendo en este capitulito estos elementos, ¿no? De que la libertad es la que nos impone una cierta coacción ahora. Sigo. Solo en su forma negativa, el poder se manifiesta como violencia negadora que quiebra la voluntad y niega la libertad. Hoy el poder adquiere cada vez más una forma permisiva. En su permisividad, incluso en su amabilidad, depone su negatividad y se ofrece como libertad. El poder disciplinario está dominado del todo por la negatividad. Se articula de forma inhibitoria y no permisiva. A causa de su negatividad, el poder disciplinario no puede describir el régimen neoliberal, porque brilla por su positividad. La técnica de poder propia del neoliberalismo adquiere una forma sutil, flexible, inteligente y escapa a toda visibilidad. El sujeto sometido no es siquiera consciente de su sometimiento. El entramado, el entramado de dominación le queda totalmente oculto. De ahí que se presuma libre. Ineficiente es el poder disciplinario que con gran esfuerzo encorseta a los hombres de forma violenta con preceptos y prohibiciones. Radicalmente más eficiente es la técnica de poder que cuida de que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación. Quiere activar, motivar, optimizar y no obstaculizar o someter. Su particular eficiencia se debe a que no actúa a través de la prohibición y la sustracción, sino de complacer y colmar. En lugar de hacer a los hombres sumisos, intenta hacerlos dependientes. El poder inteligente, amable, no opera de frente contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es más afirmativo que negador, más seductor que represor. Se esfuerza en generar emociones positivas y en explotarlas. Seduce en lugar de prohibir. No se enfrenta al sujeto. Le da facilidades. El poder inteligente se ajusta a la psique en lugar de disciplinarla y someterla a coacciones y prohibiciones. No nos impone ningún silencio. Al contrario, nos exige compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos, preferencias. Esto es contar nuestra vida. Este poder amable es más poderoso que el poder represivo. Escapa a toda visibilidad. La presente crisis de libertad consiste en que estamos ante una técnica de poder que no niega o somete la libertad, sino que la explota. Se elimina
la decisión libre en favor de la libre elección entre distintas ofertas. El poder inteligente, de apariencia libre y amable, que estimula y seduce, es más efectivo que el poder que clasifica, amenaza y prescribe. El botón de me gusta es su signo. Uno se somete al entramado del poder consumiendo y comunicándose, incluso haciendo clic en el botón de me gusta. El neoliberalismo es el capitalismo del me gusta. Se diferencia sustancialmente del capitalismo del siglo XIX, que operaba con coacciones y prohibiciones disciplinarias. El poder inteligente lee y evalúa nuestros pensamientos conscientes e inconscientes. Apuesta por la organización y optimización propias realizadas de forma voluntaria. Así, no de superar ninguna resistencia. Esta dominación no requiere de gran esfuerzo, de violencia, ya que simplemente ocurre. Quiere dominar intentando agradar y intentando generar dependencias. La siguiente advertencia es inherente al capitalismo del me gusta. Protégeme de lo que quiero. Bien, como ven, es una especie de resumen, aunque no es para nada un capítulo final de lo que ha tratado de decir o lo que yo he tratado de transmitir muy imperfectamente y a los tumbos acerca de Byung-Chul. Bueno, cerramos aquí. Nos veremos dentro de unas clases. Que estén bien. Les voy a pasar, sí, algunas preguntas sobre esta pequeña charla y quizás algún pequeño tema de reflexión. Que estén muy bien. ¿Mm?